para pintar lo que es el frontal, ¿vale? Entonces, teníamos en la maqueta tenemos varias opciones. En este caso, una opción que sería esta, que es tener la pieza lisa para ponerle la calca que es esta que se ve aquí, ¿vale? Para ponérsela directamente encima, ¿vale? Entonces sería tan sencillo como recortar aquí y ponerla encima. Ventaja, rapidez. Desventaja, que no tiene volumen, con lo cual da más sensación de irrealidad. Pero bueno, eso depende de cada uno como quiera complicarse de la asistencia. Y luego hay otra opción que es poner el frontal con relieve, coger el frontal con relieve, ¿vale? Este es el frontal con relieve terminado por uno de los compañeros, en este caso por Charlie, ¿vale? En el que le ha recortado, bueno, le ha dado unas luces y ha recortado cada uno de los diales y en calca y se los ha puesto encima, ¿vale? Está bastante bien. Luego le ha dado una gotita de barniz para que los diales queden con brillo. Y bueno, la verdad es que queda bastante resultón. La ventaja que tiene es que no hace falta pintar los diales porque ya los tienes en calca y hay que recortar uno a uno y los colocas y bueno, la verdad es que desventaja yo no le veo ninguna. Es un trabajo de chinos. Hombre, es entretenido. La única ventaja es que es entretenido de hacerlo. Y luego tienes la otra opción, que es esta, en la cual lo que hemos hecho aquí ha sido darle igual base, luces, sombras. Hemos barnizado, le hemos dado un pequeño lavadito de óleo para marcar los paneles y luego lo que hemos hecho ha sido pintar todos los diales en negro, ¿vale? Una vez, bueno, los diales en negro y lo que es el visor, toda esta parte en negro, y lo que hemos hecho luego ha sido posteriormente darle un pincel seco con un gris oscuro, ¿vale? Para remarcar todas las piezas en negro que hemos dado, ¿vale? Pero vamos, un pincel seco súper desgastado, ¿vale? Para simplemente marcar las aristas. Una vez hecho esto, lo que hemos hecho ha sido pintar dial por dial a mano. Quiere decir que hemos cogido como base los diales que están en la calca y con pinturas de Vallejo, simplemente al agua y con un pincel, que tampoco son grandes pinceles, estos son un 00, un 1 y un 2. Con estos tres pinceles pintas todo, o sea, no tiene mucha complicación. ¿Qué es lo que hemos hecho? En aquellos interruptores que van en aluminio, ¿vale? Para que se note el aluminio y quede bien remarcado el aluminio con respecto a la pieza, lo que se ha hecho ha sido pintar todos los puntos con un negro, básicamente al principio en negro y luego directamente le hemos dado el aluminio encima, con lo cual da esa sensación que buscamos, que por ejemplo se ve en esta pieza. Si veis aquí, no sé si se verá muy allá, hemos pintado el tubo en amarillo, ¿vale? Luego hemos pintado una banda en gris, que es como una especie como de tela que tiene encima, y las abrazaderas se han pintado primero en negro, con una banda en negro, y luego en esa banda en negro, en el centro, le hemos dado una línea. En este caso yo utilizo acero natural, ¿vale? Porque no canta tanto como el aluminio. Se le puede dar aluminio, hay mucha gente que lo pinta en aluminio, pero yo lo pinto en acero natural porque no queda tan brillante y queda, para mi gusto me gusta más, para mí queda más real, ¿eh? Si os fijáis, en este lado de aquí se ha hecho la misma operación. En lo que es el enganche, que es donde llevaría la abrazadera para que no se mueva la pieza, se le ha dado negro y luego se le ha dado una bandita en acero, ¿vale? Lo mismo en este caso. Aquí hay algunos diales, aquí hay algunos interruptores que van en aluminio, sobre todo en la parte de arriba, ¿vale? Como es negra, cualquier cosita que se pinte se va a notar. Lo que se hace es, como ya está en negro, se le da un puntito de acero o de aluminio y lo que hace es que remarca toda la pieza, ¿vale? Esto se puede conseguir cuando la pieza tiene volumen, ¿vale? Tiene sus diales en volumen. Si lo tienes en plano, fijaros, por mucho que le pongáis la calca, va a quedar muchísimo más irreal. Una pregunta, si tú lo haces con el plano, pones la calca,
Sí. Y una vez que ya lo tengas seco, le añades una gotina. Tendrías que barnizarlo en mate, ¿vale? Y luego a cada uno, porque claro, en un principio la calca te va a quedar brillante, ¿vale? Y no se va a notar la diferencia entre un lado y en otro. No, sigue. Es que yo lo que hago es que... ¿Sigo? No, me refiero que para evitar barnizar, aunque sí que es verdad, ahora, así como lo tiene Carlos, que lo tiene con la calca, si tú aplicas óleos, en vez de antes, como lo ha hecho Carlos, lo aplicas ahora, si el óleo lo dejas que pierda el aceite, cuando seca se queda mate. Entonces, si tú aplicas óleos, por mucho que lo limpies, siempre va a quedar una pequeña pátina de óleo. Y si lo has metido en un papelito para que chupe el aceite, te va a quedar mate cuando se seca. Entonces, luego simplemente es a lo mejor con un pincel y barniz mate, pues que ves que hay una zona que te brilla en exceso, pues le pegas una pincelada y lo quitas. O sea, claro, que te ahorras a lo mejor el proceso de tener que enmascarar los diales para darle una mano con barniz. Eso es, ¿sabes? es otra opción. En el caso de poner toda la calca, o sea, lo que estamos diciendo es, en el caso de poner toda la calca aquí, cuando tú pones la calca, te va a quedar brillante, ¿vale? Entonces, la idea es, bueno, pues queda brillante, le doy una mano de barniz mate y luego en cada uno de los diales que quedarán aquí, pues uno por uno darle una gotita de barniz brillo, ¿vale? O el botecito este que tiene acá, que no me sé ahora mismo cómo se llama, tiene un botecito amarillo que es para las cabinas, para aclarar las cabinas. Sí, lo tengo aquí. El Gauze ese. El Gauzy o... El verde es el. No. Ese, Sí, bueno, pues el otro. Y entonces, ese es lo que hace, que también sirve como barniz, yo lo utilizo para este. Es igual que el otro, pero este es más denso. Eso es. Y este viene muy bien para darle a los diales, ¿vale? Porque queda muy brillante y aparte seca súper rápido. Al principio se queda así como azulado, una cosa así, pero rápidamente coge... Es una mezcla entre barniz mate, barniz... ¿Brillo? No, espérate, ¿cómo se llama? Ay, barniz mate... cerámico. Una mezcla entre barniz cerámico y Future. Lo que pasa es que no es tan denso como el barniz cerámico, o bueno, más o menos como el barniz cerámico, pero es más denso que el Future o el equivalente que hay pero para barniz brillo. Claro, y la verdad es que queda muy bien, seca muy rápido y el efecto, ya lo veis, o sea, el efecto queda estupendo, ¿vale? Entonces, es un tipo de barniz. Es un tipo de barniz que se utiliza para bellas artes, pero los modelistas lo suelen utilizar para simular agua. Vale, y luego... así, si quieres simular un agua así tranquila y tal, un embarcadero, por ejemplo, que no rompe mucho las olas y tal, pues lo puedes simular con ese tipo de barniz. La nieve sucia y la nieve... Pero eso ya es más, hay otro tipo de productos, eso es más, porque seca y se queda cristalizado. Y entonces tú te trabajas el fondo y seca, y como es un poco denso le puedes ir dando forma imitando a la ondulación del agua, exacto. Vale, entonces, luego otra de las cosas importante, las cabinas no son ferias, quiere decir que no están llenas de colores cada uno. A ver, normalmente una cabina, y esto es bastante importante, una cabina suele tener tres colores, lo que son los interruptores, algún rojo, algún amarillo anaranjado y muchos grises, ¿vale? Y algún verde. plata, pero bueno, verde, pero nada. Como 7 o 8 ya. Con lo cual, esos cuatro o cinco colores, no, es que hay muchas veces que se ven muchas cabinas y en muchas de las cabinas hay 17 millones de colores, ¿vale? Que parece una verbena. Y normalmente el avión, en la mayoría de los casos, salvo que esté en vuelo, en la mayoría de los casos las pantallas están paradas, o sea, el avión está en parado, con lo cual todos los interruptores están apagados. Al estar apagados no tienen colores brillantes ni nada, o están en negro o están en gris, o si es un interruptor a lo mejor puede estar en rojo, pero nada más, rojo y el amarillo, y si es algún dispositivo, alguna señalización en verde, que haya aquí una aquí arriba
Aquí arriba hay una señalización en verde. Esta señalización en verde, cuando está apagado, es que ni se nota. O sea que la podéis pintar prácticamente en negro, o si queréis en un gris oscurito y demás, ¿vale? Y en un principio quedaría así, de esta forma, de esta, o si le ponéis la calca, de la otra, ¿vale? Eso cada uno como queráis hacerlo. Simplemente para pintarlo bien, ¿vale? Diluir mucho la pintura, ¿vale? Si utilizáis, bueno, estas de Vallejo que están muy bien, echáis un poquitín, mojáis el pincel, lo diluís mucho. Bueno, se estaba secando, se estaba quedando seco. No diluyes la pintura, sino que mojas el pincel. Mojo el pincel, eso es. Y una vez mojado el pincel, lo que hago son unas líneas para ver exactamente el trazo que estoy dando y luego ya procedo a pintar, ¿vale? Para pintar los diales o cualquier botón, simplemente los 2 codos sobre la mesa, ¿vale? Tener buena luz, que en este caso nos falta un poquitín, pero con una buena luz y con los 2 codos encima de la mesa y la pieza en medio, puedes pintar cualquier cosa. Que te sales un poquitín, corriges, pero vamos, sencillito. O sea, tener un pincel lo más finito posible para lo que queráis y ya está. Y es ir dándole y cogiendo práctica. Eso sí, el agua al lado, y siempre que vayáis a pintar, nunca pintar directamente desde el bote. ¿Por qué? Porque os puede quedar brillo, porque la pintura no esté bien movida y demás. Con el agua lo que sí que hacemos es que la diluimos bien, como si hiciéramos la disolución de un aerógrafo, y ya está, no tiene más. Si no queréis pintar en brillo y queréis que la pintura salga mate, porque ahora últimamente las de Vallejo suelen salir satinadas, cogéis un poquito de ultramate de ACA, del barniz ultramate, y en vez de utilizar agua, echáis una gotita de barniz ultramate y os sirve como diluyente. Y es lo mismo que el agua, con la única diferencia que os va a quedar la pintura que apliquéis, os va a quedar mate. Y poco más. Paciencia, tener buena documentación para mirar, para ir comprobando cómo es el reloj, dónde hay diales, lucecitas de emergencia y tal. Y con un poquito de paciencia, que veis que os habéis pasado o que no queda bien, se corrige. Se corrige, no hay mayor problema. ¿Que te has salido con el negro, por ejemplo, en el dial? Pues coges un poco de turquesa, lo aclaras un poquito, o no lo aclaras, sino muy diluido, más de lo que viene en el bote, y le das como una pequeña capa. Como está tan diluido, no te va a tapar, pero sí te va, o sea, no te va a tapar. Como le hemos dado luces, a lo mejor en esa zona se quedaría muy oscuro si aplicas directamente la pintura, pero como le vas a dar una pequeña pátina del color turquesa, te va a disimular lo que te ha salido y te va a igualar. Luego tampoco os preocupéis, porque los bordes normalmente en los diales y tal, luego cuando diales o ciertas piezas o tal, como luego vamos a dar óleos, te los va a marcar. Entonces, normalmente los óleos van a ser oscuros. Entonces, a no ser que sea un color muy llamativo, yo que sé, un rojo, un amarillo o un metalizado que canta mucho o sobresale mucho, porque pues igual, a lo mejor estás pintando y estás concentrado en ese dial y por lo que sea te mueves o tal y le has dado al otro lado, ¿sabes? Que suele pasar. Pues nada, entonces sí, pero si no, muchas veces tampoco os preocupéis del tema ese. Y nada, paciencia, poquito a poco, y eso sí, esto es como todo, sin prisa. Sin prisa. No tienes prisa, que hoy te da tiempo a hacer un reloj, pues mañana es otro, ¿sabes? Pero es preferible tomarse su tiempo, tranquilamente, con buena iluminación, eso sí, sobre todo buena iluminación. Y unas buenas imágenes de referencia y poquito a poco. Eso es. Y no tiene mucho más. En mi caso yo no voy a hacer ni lo que ha hecho Charlie ni lo que has hecho tú, yo soy más chulo. No, voy a hacer una mezcla de las dos, o sea, yo voy a pintar los diales como correspondan, pero en vez de luego pintar lo que serían agujas y marcadores, lo que voy a hacer va a ser aplicar calca. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es muy simple. Por muy bueno que seas, a 1,48 el trazo te va a salir bien, porque Carlos lo ha hecho y queda muy bien y da el pego y sobraría. Pero si tienes la posibilidad de que te vienen o bien el kit déjame el kit ese de las calcas,
o bien kit que venden que te vienen los diales ya que son transfer, que simplemente, porque esto no es calca, esto es transfer, ¿no? No, es calca, es calca. Ah, es calca. Eso es calca y ya te viene cortada, es simplemente pues saber el dial que es, buscarlo, recortas y aplicas solamente la calca. O como las que vienen en acá, que te viene lo que es, porque en muchas kits lo que te viene es el cuadro de mando, pero ya te viene pintado, la calca ya te viene pintada. Estas son los diales solo. ¿Qué ventaja tienes? Que tú trabajas tu fondo, haces tu fondo como a ti te guste y como realmente quieres, y luego aplicas las calcas. Puedes hacerlo como has hecho tú, Carlos, que es un trabajo de chino, recortar dial por dial, que está bien, porque de hecho sería lo suyo, recortar dial por dial o aplicarlo con cuidado todo. Sí que es verdad que al aplicarlo todo, lo que hay que evitar es intentar matizar las otras zonas, ¿sabes? Pero no pasaría nada, sería buscar que tienes tiempo y ganas, dial por dial, que tienes un poquito de prisa, aplicas calca, aplicas la calca, le das los diferentes productos para adaptarla y para que se pegue bien y queda, bueno, pues como lo ha hecho Carlos, que queda bien, que lo único que queda ahora mismo, lo único que le pasa a la de Carlos es que tiene brillos, que habría que quitarle el brillo, pero por demás. Los brillos están dados con los diales. No, pero la de Charlie. La de Charlie. Que si te fijas, tiene brillos fuera de los diales. Aunque yo creo que ya lo ha matizado. Sí. Sí, lo ha matizado. ¿Ves? Ahora, y esto está aplicado a la calca entera. ¿Qué ventaja tiene? Porque ciertos botoncitos quedan mejor que si lo pintas. Porque por muy buen pulso que tenga, claro, sobre todo botones y tal, a 1.48, a lo mejor a 1.32 sí te puedes permitir el lujo de pintarlo y queda hasta bien. Pero 1.48 o 1.72, pues ya tienes que tener mucho pulso y saber pintar muy bien. Y aún así corres el riesgo de que no quede igual. Pero son formas de hacerlo. Hay otras veces que no te queda más remedio que hacer lo que está haciendo Carlos. ¿Por qué no tienes...? Pintarlo todo a mano. Claro, ¿sabes? Que se puede hacer. O sea, que no hay... lo que hay que buscar aquí es la comodidad. Si tenemos la posibilidad esta, ¿por qué no la vas a aprovechar? Que sí que es verdad que Carlos lo ha hecho así para enseñaros cómo se hace, porque hay veces que no se tiene esa posibilidad, pero si se tiene la posibilidad, ¿por qué no aprovecharla? Y en este caso son calcas de muy buena calidad, te vienen solamente los relojes y además muy bien hechos los relojes, porque hay otros que, no vamos a decir marcas, que a estilo compadre, ¿sabes? Que dan asquito verlas, ¿sabes? Pero en este caso vienen muy bien hechos los relojes, pues es aprovecharlo. Y nada, un poquito de paciencia y nada. Una vez que se tenga el cuadro, pues nada, se pintan diferentes botones que no vengan en las calcas o que queramos retocar. Por eso digo lo de pintar primero, porque por ejemplo aquí tiene un botón de, no me acuerdo de qué era, del cuadro, que es rojo, en el lateral izquierdo superior. El botón es rojo, pero la base donde va el botón es negro. Entonces si tú ya lo has pintado en negro, cuando apliques la calca, eso ya lo vas a tener. En este caso, por ejemplo, Charlie no lo ha hecho y se ve que la parte donde va el botón es el mismo color turquesa. Igual el horizonte artificial en este avión, la parte de abajo es negra y la parte de arriba es blanca. Como Charlie no ha pintado el dial, se le ve azul turquesa. No pasaría nada, porque primero esto así, tienes que ser un poquito cabroncete y tal y buscar el fallo, no te darías cuenta, y menos en esta que vamos a hacer. Pero si tú pintas primero el dial, lo pintas un poquito en blanco o en negro, lo que sea, y luego aplicas la calca, te quitas ese tipo de problemas. Y poquito más, apretan los botones y ya está. Luego se le da, yo le aplico un poquito de pincel seco antes de hacer nada. ¿Para qué? Para que me resalte las aristas. No sé si lo veréis, le he aplicado un poco de pincel seco, sería un color más claro, no sé si se ve. No sé. No hago fotos. Bueno, no. Es un poquito de pincel seco para que resalte un poquito más las aristas. Y nada más, luego empezaría a pintar los diales. En ese panel que está pintando Carlos, un tornillo que sea un puntito negro. Es un puntito negro y encima un puntito de aluminio o de acero. Es pulso, ¿no? Es nada más, es tiene. puntito, Sí, puntito, ya está.
Lo de pintar lo que vaya metalizado en negro, eso es porque va a resaltar más. Claro. Si tú lo pintas directamente, lo puedes pintar directamente sobre aluminio. Si el Copic es un gris oscuro o un gris, ¿sabes? Pero colores tan vivos tú aplicas y se va a ver. Pero si tú le aplicas primero un punto negro y luego le aplicas el metalizado sobre el punto negro, va a resaltar más. Que es lo que comentábamos antes de los metalizados y tal. Si tú a un metalizado le aplicas una base en negro, el metalizado va a quedar más brillante. Pues esto es lo mismo. Si tú a un metalizado le aplicas una base en negro, va a resaltar más y se va a ver más, ¿sabes? Porque a lo mejor es igual que en los rojos y en los amarillos. En vez de negro, lo que tienes que aplicar es blanco. Es blanco debajo y entonces luego ya... Para que sea más vivo. Si tú lo pintas sobre este color o sobre una, por ejemplo, la consola, una F16 que es negra, si tú pintas el rojo se va a ver el rojo, pero se ve un rojo apagado. Eso viene bien para si quieres simular lo que es un testigo que es rojo, pero como no está iluminado se ve como apagado. Entonces, para conseguir ese efecto sí te viene bien, pero si tú es un botón que se ve rojo, que dice que hace daño a la vista, pues tú lo pintas un poquito en blanco y luego le das el color rojo y resalta más, ¿sabes? Y nada, pues seguimos. Por ejemplo, el rojo de Gunce, tú lo pintas con el pincel fuera del papel y queda rojo brillante, precioso. Lo pintas sobre negro y te queda como un reloj tuyo. Sí, queda o le das blanco debajo o no sale rojo. No sé, igual, yo suelo darle a todo, antes de empezar a pintar, un poquito de pincel seco. En este caso voy a hacer un truquillo ahora, voy a probar ahora en blanco, porque mezclando el color base con blanco no se nota casi, hay que trabajarlo más. Lo del pincel seco es simple, no sé si habéis trabajado alguna vez con pincel seco y sabéis usarlo, es lo más simple del mundo. Un pincel plano, mojáis un poquito la punta, limpiáis el pincel, pero eso sí, no metiéndolo ni en agua ni en alcohol, sino sobre un papel secante o lo que sea, limpiáis y cuando ya no pinte, volvéis a limpiar un poco más, porque seguro que pinta, ¿sabes? Luego también hay que tener en cuenta los colores. Yo, por ejemplo, sobre negro nunca le doy pincel seco en blanco, le doy un gris, porque canta mucho. Le suelo dar un gris, un sky gris de estos, un gris cielo, creo que se llama, de Vallejo. Bueno, yo le doy un tono un poquitín más oscuro, ¿vale? Un poco más. Depende de lo que vayas a ver, no hay una ciencia exacta para esto, sino que cada uno o le damos con el gris más claro para remarcar aún más, porque queremos un efecto de mucho volumen, o le damos un gris más oscuro para matar, no levantarlo tanto, pero sí que remarcar exactamente dónde está lo que queremos resaltar. O sea, eso ya va en cada uno. O sea, según vamos pintando la pieza, queremos conseguir un efecto o el otro. Nadie tiene la verdad absoluta. Y más dependiendo de lo que cada uno quiera representar. El efecto que quieras conseguir. Eso es. Entonces, que quieres conseguir un efecto más marcado, porque luego, no sé, lo que quieras, quieres que está en una zona a lo mejor muy oscura, se te va a quedar en una zona muy oscura y no se va a ver bien, pues entonces lo remarco más y le doy un color más claro. Que va a estar en la parte superior, pues a lo mejor lo que hago es que juego y le doy un tono más oscuro para que no resalte tanto, ¿vale? Para que no me cante y cuando yo tenga la pieza, los ojos no se me vayan a esa parte, ¿vale? Es buscar exactamente el efecto que queramos conseguir, nada más. ¿Ves? Aquí he aplicado blanco y se ve algo más. Con menos pasada se consigue. Hombre, ahora se ve un poco raro, pero luego cuando aplicas óleo, como te va a matizar, te va a oscurecer un poquito más el pincel seco, se va a igualar todo. Carlos lo hace de otra forma. Yo primero suelo aplicar pincel seco, luego pinto lo que sea, y luego lo último que hago, o bien depende también lo que hayas utilizado. Si has utilizado pintura en esmalte, tienes que barnizar por narices, o utilizar, en vez de óleo, utilizar el producto este de Tamilla, que es como si fuera tinta china o algo de eso, que es acrílico. Entonces sí, si tú has pintado en esmalte y luego le das
este tipo de panel line que es acrílico, no hay problema, es como darle aquí ahora mismo óleo, no le va a afectar. Claro, que quedaría una cosa así, tal y como se ve, no sé si se ve, si sale bien. Entonces, esto es simplemente luces, sombras, igualado con el base para igualar un poquitín los tonos, se barniza, se da un lavadito de esto con el paneliner este de negro, ¿vale? Se le da un poquitín. ¿Yo por qué lo hago? Yo lo hago porque necesito ver exactamente dónde quiero luego remarcar y pintar más un panel que otro. Entonces yo le doy el panel liner este, y una vez que está seco me lo llevo donde lo quiero con un pincel simplemente y un poquitín de disolvente, me lo llevo donde quiero para remarcar las zonas que quiero, y una vez que está seco le doy un pincel seco en este caso con un gris más claro, para simplemente todas las aristas que me queden en relieve, y así de esta forma conseguir el volumen que quiero hacer. Ventaja que tiene esto, que luego cuando yo quiera pintar cualquiera de los cables, sé perfectamente, como ya los tengo perfilados con el óleo, sé perfectamente cómo va y qué trazado tiene. Desventaja, que si me salgo tendría que volver a igualarlo a lo mejor con un poquitín de pintura y volver a darle otra vez un poquitín del panel liner encima, ¿vale? Pero no pasaría nada. La cuestión es, da igual, o o el efecto que busca Paco, son iguales. Al final la pieza va a quedar igual, va a quedar prácticamente igual. Lo único es a que nos acostumbremos a una cosa o a otra. Yo lo hago así porque necesito saber, no quiero perder el detalle, necesito saber dónde están cada uno de los detalles que tiene la pieza, nada más. Lo que dijimos antes, son formas diferentes de hacerlo, como más cómodo sin ties. Claro. Yo ahora lo que haría, por ejemplo, si es la consola o los laterales, pintaría las botoneras y tal. Luego, antes de darle óleos, haría desgastes, si tiene desgastes. ¿Cómo? Pues yo que sé, si queréis podemos hacer aquí los desgastes con esponja. Pues igual. Casi para la siguiente, ¿no? O lo dejamos para la siguiente. Sí. Haría los desgastes, y una vez que he hecho los desgastes, para integrar todo el proceso, todos los procesos que he hecho, volvemos a decir, si quieres barnizas, yo no suelo barnizar dependiendo del producto que utilice. A lo mejor si hago desgastes con esponja, porque los desgastes con esponja se hacen igual que el pincel seco, mojas con una esponjita sobre la pintura, en este caso a lo mejor sería un metalizado, mojas la esponja un poquito, la limpias hasta que ya no manche, y una vez que ya no has manchado le vas dando, y ves que al principio le das una vez y no hace nada, pero conforme le vas dando va saliendo el metalizado, que es lo que queremos que salga, que sea un efecto de desgaste, no aquí un pegote ahí que parece que se nos ha caído un bote de pintura, ¿sabes? Entonces, una vez que has conseguido el efecto que quieres, sí que es verdad que igual, en vez de utilizar metalizado, lo suyo sería utilizar un gris, o sea, un aluminio mate. O acero. O acero. El acero todavía brilla más. Si tenéis gris aluminio mate, es muy bueno. Lo que pasa que es esmalte, el de Tamiya, el XF16 de Tamiya es muy bueno porque te da es realmente como el color aluminio de una ventana de aluminio de estas de toda la vida. Entonces tiene cierto brillo, pero es matizado. Sí, el problema que tiene es que en ese caso sí tienes que barnizar, porque como es esmalte, si luego aplicas óleos te lo vas a llevar. Entonces le das una capita fina de brillo, no vamos a decir lo que tengamos, o si tenemos barniz brillo, o si tenemos el sustitutivo de tal, le damos, ¿sabes? Puede ser el X21 de Tamiya, un barniz brillo acrílico, le aplicamos una pequeña mano y luego aplicamos óleo. El problema de aplicar óleos sobre brillo es que el óleo va a agarrar menos, entonces tienes que insistir más. No insistir más, si tú quieres conseguir ciertos efectos de guarreo, si tú solo quieres perfilar, lo ideal es hacer lo que ha hecho Carlos, darle barniz brillo y darle óleo, porque le vas a dar el óleo sobre la zona que quieres perfilar y te va a correr la gota. Si tú quieres, aparte de perfilar, guarrear, mejor satinado
o no barnizas. Estamos hablando de piezas pequeñas, un avión o una pieza grande, tipo, pues eso, el avión entero o tal, sí que es conveniente barnizarlo porque barnizado, bueno, ya lo haremos, que le vas a dar unos brochazos de óleo, lo vas a dejar que seque, luego vas a limpiar un poco el sobrante, tampoco te va a importar que quede mucho, pues si tú das un filtro, no, ya me he equivocado, el filtro es el que es más denso, si tú das un lavado, el lavado es óleo muy diluido, entonces lo único que te va a crear es una pequeña película por encima que te va a cambiar. ¿Cómo hacerlo? Pues los Paneline que tenemos, que realmente el Paneline sería el equivalente a un filtro, ¿sabes? Para perfilar vale, pero a lo mejor para hacer, siempre me equivoco con la palabrita, el filtro sería esto, o el Paneline. El filtro es más denso que el No, Sí. es menos denso No, que El filtro es el más general y el lavado es el... Son niveles de óleo. Entonces, Es lo mismo. el lavado tiene más concentración de óleo, de pigmento, el paneliner tiene menos y el filtro tiene muy poquito, porque el filtro realmente voy a variar del tono inicial, aclararlo o oscurecerlo, nada más. Y para eso es el filtro. Es el lavado Nada para más. perfilar zonas concretas. No, pero para perfilar zonas concretas mejor el paneliner, ¿vale? Porque controlas muchísimo más. Si te quedas corto, le das un poquitín Este más. producto que compramos, yo lo que haría, en mi caso, una vez que lo tengo preparado, lo aclararía un poco, o sea, me echaría en una cazuelita un poco del que quiera usar, en este caso pues utilizaríamos el de grises, que es el AK 2072. Ojo de halcón. Ojo de halcón. El AK 2072, que es para grises, por ejemplo para los pozos, lo aclararía un poquito y le daría un filtro. O un lavado, ya no me acuerdo. Bueno, le daría una mano a todo. Limpiaría el sobrante, el filtro. Limpiaría el sobrante y luego una vez con el producto directamente del bote, pero tampoco lo usaría en el bote, porque el problema de usarlo en el bote es grande. Esto tú lo mueves y está de cine, pero con el tiempo, como va decantando. se va bajando el pozo, vamos, lo que es el pigmento se baja abajo. Entonces al final resulta que llevas un rato dando y lo único que estás dando es disolvente. Claro, lo que hay que hacer es moverlo, cada poquito tiempo se mueve, porque claro, lógicamente decanta muy rápido. Entonces, ¿Qué pasa? Tú te lo echas en una cazoletilla o en una cubetilla o en lo que sea, entonces es más fácil coger con el mismo pincel cada vez que lo vas a mojar, le pegas y ya lo vas dando. Y vas perfilando ya las zonas, es lo que haría yo. ¿Que no tienes este producto porque no tenemos o no nos gusta el color que tiene? Lo que hemos hablado antes que no se ha grabado. Esto, de la marca que sea, sí que es verdad que sea bueno, porque la diferencia de los pigmentos, del pigmento varía mucho de un óleo bueno a un óleo que te cuesta 12 tubos, €1. O sea, de estos de los chinos, sí varía mucho. ¿Te vale? A lo mejor ese de los chinos te vale pues para conseguir ciertos efectos o para mezclar, para hacer colores, te puede valer. Pero si quieres hacer filtros, lavados y tal, te vas a gastar un poco más. Pero tampoco son, porque a lo mejor para aviación, para hacer colores necesitas 4. Un negro, un tierra, un siena y un pardo siena bandic. tostada y Un pardo bandic. o un tierra casé. Bueno, sí, más o menos son muy parecidos. En óleo, en disolventes. O bien no, aguarrás no. No, ahora no, sí. White Spirit. El White Spirit. Este es un equivalente al White Spirit. Dicen las malas lenguas o han dicho que da cierto problema, depende de qué tipo de pigmento. No lo sé, no lo he probado. Yo utilizaba de otra marca, de SPB, que era sintético sin olor, y a mí me ha dado 0 problemas. No me ha atacado la pintura y no me ha dado ningún problema. El único inconveniente que tenía ese es que tenía cierto, al ser sintético, cierto, como lo dabas y antes de que se secara se quedaba como aceitosillo.
luego se secaba y se quedaba, desaparecía, pero cuando lo dabas se quedaba como aceitosillo. ¿Qué pasa? Que tardaba más en secar. Tú a lo mejor das esto y en 5 o 10 minutos se ha secado. El otro lo tenías que dejar media hora, 3/4 de hora para que se secara. Es el único inconveniente de ese tipo, pero claro, tú te compras una botella de 75 mililitros de eso que tienes para años y te cuesta 4 pavos. Te compras un White Spirit de estos de una marca comercial y te cuesta 8 pavos un bote de 60. Claro. Yo utilizo el de Aptelun y el de Aptelun está muy bien. Obviamente Claro. hay que cortarlo. Es que Óleos, lo que he dicho, el pigmento, bueno, da igual que sea de esta marca, lo de Afternoon estos o como se Afternoon. llama. Aptillo. Que sea Mir, que sea Van Gogh, que sea la marca que sea, pero que sea una marca, o sea, que sean no sea óleos de los buenos. chinos. Exacto, que sean óleos que tengan buen pigmento. Y bueno, que no sé, luego tenéis que fijaros que dependiendo del tipo de óleo, no sé si lo sabréis, aquí os indica. De figurero. Esto es de figurero, sí. Os indica La si es translúcido, ¿Semi o opaco? Semi o opaco. ¿Vale? Opaco. ¿Sabes? Dependiendo. Si es el cuadrado totalmente negro, es Opaco. opaco. No sabes lo que se llama sapaco, ¿no? Claro, si es. No me he traído ninguno, son todos. Ay, no Son todos tengo. de Paco. Espera, que te busco unos equipados. ¿Tienes? Si lleva el cuadrado partido, que es la mitad blanco, la mitad negro, es un poco translúcido. Y si es totalmente blanco, es translúcido. ¿Qué significa? Que tú coges con este, le das un poco y te mancha. El otro, el que es semitransparente, tienes que darle más para que coja color. O sea, Y el es que concentración. Exacto, es el tipo de concentración, igual que los de color. Entonces mejor comprar uno más denso e irlo diluyendo y Claro, No, porque depende de lo que quieras hacer. Y es que hay colores que no. Por ejemplo, el Grease Paint, que es un color muy bueno. Aquí está. ¿Vale? El Grease Paint, que es un color muy bueno para. Este sería medio. Este es el Grease Paint, mira. El Grease Paint, que es un color cojonudo para hacer, junto con un poquito de siena tostada y de negro, para hacer panel lines para los grises. Vamos, lo venden así, no lo hay más denso, ¿sabes? Es semitransparente. Claro, a ver. Plus este como lo frigorífico. Claro, sí. Claro, a ver, Gasta poquísima energía esto, ¿no? Este no gasta nada. ¿Ves? Otra marca Vale. que también es bueno, Titán, Titán, Van Gogh, este Mir. es translúcido. A ver, esto es como lo de los lavados, paneladores y los filtros. En función de la concentración que tengamos de pigmento, buscamos un efecto u otro. ¿Qué pasa? Si tú quieres manchar y lo estás haciendo con un panelador o con un filtro, vas a tardar muchísimo más. Entonces, claro, ¿qué quiero buscar? ¿Qué efecto quiero hacer? Quiero hacer un efecto de cambiar un panel cuadradito o el típico panel redondo que hay en un panel cuadrado que quiero darle una gracia, quiero hacer una gracia, pues para eso un filtro. Entonces yo le doy un poquitín y ya cambia el tono base, con lo cual tú ya visualmente ves que el registro queda de distinto tono. Eso ya se verá cuando lo tengamos el avión cerrado. Haremos algunos filtros, entonces tú ves que ese registro queda de distinto tono, no color, sino tono al original. ¿Que quiero remarcar, quiero perfilar? Pues para eso el panel liner. Y si lo que quiero es manchar, porque quiero, pues yo qué sé, pues por ejemplo, un efecto de suciedad, por ejemplo, en esas juntas de la... Ese es el bitumen, Claro. el aceite. Claro, en esas uniones de dos paneles quiero que se quede, por ejemplo, ese efecto de suciedad y demás, pues para eso hay muchas veces, o lo puedes hacer con unas tierras que hay, también de acá, o con el óleo. O directamente el óleo. Sin directamente diluir. el óleo. Coges un poquito Eso es. y luego con un pincel plano, sin seco, el pincel no con diluyente, lo vas extendiendo. Lo vas extendiendo y vas limpiando el pincel, vas extendiendo. Y conforme lo vas extendiendo, se va difuminando. Y nada, la diferencia, por ejemplo, los óleos te vienen con aceite.
Lo que sería ideal, en vez de coger directamente el óleo del frasco, o sea, del bote, sería ideal echarlo en un papel absorbente y dejarlo un ratito. Este ya lleva tiempo, de hecho está casi seco, por no decir que está seco. Lo que pasa es que lo tenía allí y no lo había tirado, digo, me lo voy a traer. Todo esto amarillento que veis es el aceite que tiene. El brillo de los óleos se lo da el aceite. Si tú lo dejas de un día para otro, por ejemplo, si lo quieres es que sea matizado, de un día para otro el óleo no se seca. Lo dejas aquí, de un día para otro no se seca. Tú lo dejas, te ha chupado todo el aceite, luego lo utilizas y cuando seca ese óleo se matiza. Si tú lo das directamente del bote, sin que haya chupado el aceite, tú cuando lo das, cuando se seca, queda brillo. Queda brillo. Depende del efecto que quieras conseguir. Si tú lo que quieres conseguir es un chorretón de aceite que acaba de caer del depósito o de un hidráulico, un latiguillo o un hidráulico que pierde, entonces sí, directamente ya hay colores, sobre todo hay un sepia, no me acuerdo cómo se llama, sepia no sé qué, no me acuerdo, ese es brillo, porque igual, depende del tipo de óleo, suelen ser mates o brillo, ¿sabes? Pero para quitarle el brillo, que normalmente casi todo lo que vamos a trabajar es en mate, es conveniente dejarlo un tiempecito en un trapo, o sea, en un papel absorbente para que chupe todo el aceite. Luego al usarlo, porque esto aunque está duro, si esto le das ahora un poquito de disolvente, sale. Por dentro está. Se reblandece. De hecho me lo he traído por si nos daba tiempo, porque estuve probando y por dentro está blando. Aparte, el óleo es un elemento que es muy bueno para trabajarlo. Quiere decir que tú le dejas secar y aunque esté seco, si le vuelves a dar con el disolvente, vuelve otra vez. O sea, es un elemento vivo. O sea, puedes darle y corregir las veces que necesites. Una vez ya que quieres que sepas cómo ha quedado, lo proteges. Pero si dices, oye, pues mira, pues lo he hecho a última hora, con prisa, no sé cuántos, no lo he visto, pues al día siguiente coges con el mismo disolvente, le das y te lo llevas donde quieras, o remarcas la zona que quieras. Sí, o hemos aplicado y se nos ha hecho tarde y lo hemos limpiado, pero no lo hemos visto cómo ha quedado, y al día siguiente lo miras, joder, ha quedado muy guarro, hay que limpiarlo más. Lo que dice, le vuelves a dar un poquito con un bastoncito con diluyente o un pincel plano empapado con diluyente y te lo va a reblandecer. Eso es. Siempre que trabajes sobre una superficie brillo. Si trabajas sobre una superficie mate, que es lo que me comentaba, también lo vas a limpiar, pero te va a costar 3 veces más y no lo vas a terminar de limpiar del todo. Se va a quedar más sucio. Claro. Entonces depende lo que estés buscando, tienes que... El efecto que quieras conseguir. Exacto. Siempre es importante, antes de hacer cualquier pieza, saber qué es lo que vamos a hacer. No, que nos ha pasado a todos, empezar y decir, anda, mira, qué bien. Y claro, improvisamos. La improvisación está muy bien. Ahora, lo suyo es coger y decir, bueno, vamos a ver, yo tengo la pieza, quiero conseguir esto, y como voy a conseguir esto, voy a utilizar esto. Saber el efecto que buscas. Eso es, previamente, porque eso lo que va a hacer es, primero, nos va a hacer que trabajemos más rápido y con mejor calidad. ¿Vale? Al final va a quedar un trabajo muchísimo mejor hecho, ¿vale? Que de la otra forma es, bueno, a ver qué estoy consiguiendo. Y siempre, si no lo tenemos claro, es siempre utilizar productos con menos base de pigmento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me voy a un óleo puro e intento corregir, es más difícil. Es mejor pasarle varias veces que no tener que corregir e intentar limpiar y que no me quede el típico efecto este de sombra que suele quedar porque no he podido limpiar todo. Con lo cual, si barnizamos previamente en barniz brillo, el barniz brillo por su composición ayuda a que el óleo se vaya hacia las esquinas y no se quede en la zona central, que es la que le hemos dado la luz, y lo que queremos es que remarque y quede de distinto tono que los laterales, ¿vale? Y las esquinas. Para la semana siguiente, que como la semana siguiente es puente, después del puente, cuando nos veamos, la idea es el que pueda que pinte tanto la consola central, ¿vale? Que ya pinte todo lo que son todos los detalles de la cabina, ¿vale? ¿Para qué? Porque vamos a hacer desgastes. Utilizar lo que más os guste, que queréis hacerlo como lo ha hecho Carlos, ya sabéis que tenéis que barnizar primero, luego dais óleo y luego aclaráis lo que son los bordes y luego pintáis todo lo que son los detalles. Si lo queréis hacer como lo he hecho yo, es una vez pintado, le dais un poco de pincel seco, pintáis detalles
si queréis hacer algún tipo de desgaste y si no, no hagáis. Y luego La trasera del siguiente. y luego pintáis y luego aplicáis óleo. El óleo, pues igual, acordaros, cogéis el Paneline que tenemos, el de los grises, que es el 2072, decantáis un poquito en una cazueletilla o en un vasito o en alguna cosilla y lo diluís un poquito más. Le dais un pequeño filtro a todo, un pequeño lavado, para que coja un poquito de porquería, entre comillas, dejáis secar, limpiáis un poquito y luego el mismo producto sin diluir, intentáis darle en las esquinas. Otra cosa que se puede hacer si no queréis aplicar óleos antes de eso es con un gris oscuro, un gris Panzer, pero eso ya es un trabajo un poquito más de chino, y con un pincel pequeño ir haciendo lo que sería El perfilado, que es lo mismo pero con pincel. En vez de echar la gota de óleo y que corra o extenderla tú, es con el pincel pintarlo tú. El problema que tienes es que al pintarlo tú, si cometes un error es más difícil corregir. Si tú das óleo, si cometes un error es muchísimo más fácil porque es simplemente disolvente. Entonces, recomendable, depende de lo que nos queramos liar. Si queremos perfilar con pintura acrílica, simplemente es pintar. Ahora, pulso y tiempo. Exacto. De la otra forma, le damos con el panel liner y directamente corregimos muchísimo más rápido. El efecto es exactamente el mismo, ¿vale? Y tardamos menos, claro. Ser más rápido y podemos corregir, cosa que en el otro lado es más complicado corregir. Aconsejaría que mezcléis el Paneline con un poquito de negro para oscurecerlo un poquito más. ¿Vale? Para los pozos, a lo mejor para el tema de la cabina no. De la cabina no hace falta. Incluso el de la cabina yo utilizaría el de los verdes, el de camuflaje marrón y verde, que es este. ¿Sabes? ¿Alguna duda?